Y yo llamé a esta enseñanza un misterio llamado Tikum. T-I-K-U-M, Tikum. ¿Qué significa esa palabra tan rara? La palabra Tikkun es una palabra en hebreo que significa corrección. ¿Qué significa? Corrección. Significa restaurar, corregir, arreglar. Es una palabra en hebreo. En Israel se usa esta palabra para hablar de la corrección del alma. Y con ese concepto, escúchenme, se dice que toda alma viviente, es decir, toda persona en la tierra, debe pasar por un proceso de corrección, de tikkun, dicen ellos, o corrección, antes de volver a Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de esto y nos dicen que todo nuestro espíritu viene de Dios y vuelve a Dios. Nuestra alma viene de Dios y vuelve ¿a quién? A Dios. Entonces es interesante que a la luz de la Escritura está ese concepto, a la luz de muchos ejemplos bíblicos, cómo Dios le llamó la atención a alguien, cómo Dios lo corrigió, cómo Dios lo puso en un proceso. Y entonces esa palabra se llama tikkun, corrección. Entonces es por eso que si nosotros entendemos ese concepto, esa pequeña palabra, escúchenme, vamos a aprender a aceptar todo lo que nos pasa en la vida, toda pérdida, todo dolor, toda experiencia traumática, toda experiencia dolorosa. Todo esto lo vamos a aprender a aceptar. También vamos a aceptar las cosas buenas, la alegría, el lograr sueños, el alcanzar metas, conseguir cosas. Todo eso lo vamos a arreglar, a recibir. Pero todo eso depende de una actitud de nuestro corazón. Escúcheme muy bien. La semana pasada yo les estaba hablando que en la Escritura, que en la Biblia habla de un concepto también muy interesante que va ligado a este. Y es que la Biblia nos enseña que desde el cielo se estableció todo para nosotros en la tierra. Leíamos en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 6:10, cuando dice Jesús: oren diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es a donde, en el cielo. A lo largo de la Escritura nos dimos cuenta y nos damos cuenta de que todo lo que sucede aquí en la tierra, algo Dios lo determinó allá, todo lo determinó allá. Les leía, por ejemplo, un texto que es un poco difícil de entenderla para algunas personas. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38 dice que todo lo bueno y lo malo salen de la boca de Dios. Entonces, para el pueblo de Dios, para el israelita, para el judío, escúcheme, no existen sucesos buenos y sucesos malos. Simplemente es un suceso. Todo depende de cómo usted lo perciba, de cómo usted lo reciba. Ligado a que Dios desde arriba determina cosas para nosotros, para la tierra, leíamos que para las naciones, para la gente. Bueno, no lo vamos a volver a leer. Ligado a eso está este concepto de esta palabrita de 5 letras llamada tikkun, corregir. ¿Por qué? Porque si yo entiendo lo primero, Dios determina cosas desde arriba y se van a dar en la tierra, pase lo que pase. Yo les decía algo, según la Biblia hay cosas que van a tener que pasar. Escuchen, hay cosas que van a tener que pasar. Usted las puede catalogar buenas o malas como las reciba. Pero hay otras cosas que aunque nosotros querramos que pasen, no van a suceder, porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. Es la voluntad del Padre. Así se van a dar. Entonces diga conmigo, hay que aprender a aceptarlo todo. Diga conmigo, hay que aprender a aceptarlo todo. Mire por ejemplo este pasaje en la Biblia, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Este pasaje
como varios de los que vamos a leer hoy. Es muy interesante. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo número 14. Préstele atención ahí arriba o léalo en su Biblia. Mire lo que dice. Ojo, escúchenlo. En el día del bien, ¿qué hay que hacer? Goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué hay que hacer? ¿Qué significa considerar? Pensar. Ojo, ¿qué dice? Dios hizo ¿qué? Tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué está diciendo ese texto? Se lo voy a leer. Permítame, lo voy a buscar en una versión más ampliada, en la versión textual. Escúchenme la versión textual de ese pasaje. Escúchenla. Dice: por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. ¿Se da cuenta? El texto aquí es más claro. Lo que está diciendo es que hay que disfrutar. Usted le llegó un regalo, disfrútelo. Amén. Levante la mano el que le gustan los regalos. Si le llegó una comida que no esperaba, disfrútela. Si le llegó un pago extra en su trabajo, wow, ¿quién no se goza con eso? ¿Sí o no? Pero luego dice: si viene un día de adversidad, si vienen tiempos malos, piensa que tanto lo uno como lo otro provienen ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, yo no le he hecho la culpa al diablo, porque yo entiendo que todo proviene de Dios. Que si yo me equivoco, yo le doy lugar al diablo para que el diablo toque mi vida, para que el diablo me ataque. ¿Me está escuchando? Soy yo el que provoca eso. ¿Y qué pasa? Entonces el diablo va delante de Dios y dice: miren, allá Diel está haciendo esto, hizo esto algo incorrecto. Entonces Dios dice: tienes derecho a tocarlo. Por eso el mejor ejemplo es el ejemplo de Job en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra en Job un choque, porque a Job le pasaron tantas cosas. ¿Se acuerdan que fueron como 6 cosas de seguida? Que dice que perdió a sus hijos, perdió su trabajo, quedó en ruina, le dio una enfermedad, una cosa terrible. En un solo día se acabó todo. Pero cuando usted lee versículos antes de eso, usted se va a encontrar que Dios tiene un diálogo con Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿has visto allá en la tierra a mi hijo Job? No hay ninguno como él, perfecto en todo. Escuche lo que Dios dice. Entonces uno se pregunta, si uno lee ese pedazo y se salta a la tragedia de Job, uno dice: ¿cómo siendo perfecto? ¿Cómo Dios diciendo, es mejor dicho, es el mejor, le pasó esto? Pues resulta que cuando Satanás le fue a hablar a Dios, a decirle que le dejara tocar a Job, en Job capítulo 2, usted va a encontrar que cuando a Job le pasaron todas las desgracias, él da la razón. Escúchelo. Y él dice: lo que tuve miedo, lo que me puse a pensar o imaginar con temor, eso fue lo que me sobrevino. ¿Se da cuenta? Por eso a usted, cuando le llegue y le diga el médico: vaya, hágase un examen, usted no vaya diciendo: ay, ¿y qué me va a dar? Me van a encontrar un cáncer, me van a encontrar un no sé qué, me van a tener que operar, porque le da miedo. Y el temor es una puerta. El diablo dice: a este le tiene miedo a esto, pues por ahí lo vamos a ¿qué? ¿Está siguiendo acá? Ese es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que permitirle a Satanás que le tocara. Le dijo: mire, quítele todo, pero no le quite la vida. Dice que estaba Job sentado ahí, era el hombre más rico del mundo conocido, tenía riquezas, tenía 3,000 camellos. Usted sabía que en esa época tener un camello es como tener un carro hoy de más o menos 300 millones de pesos. Imagínense, Job tenía 3,000 camellos, 3,500 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, es decir, yuntas eran parejas de bueyes, es decir, tenía 2,000, o sea, era una cosa impresionante. Y en un ratico le empezaron a llegar las noticias: vea, señor, entraron los ladrones, mataron a los trabajadores, son los que de ellos vivo, se robaron todo. Luego vino el otro y se robaron las ovejas, se robaron los camellos. Y luego uno dice: sus hijos estaban celebrando una fiesta por allá emparrandados, en vez de estar buscando a Dios.
porque la Biblia dice que Job todos los días se levantaba pidiéndole a Dios: Señor, por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, para que no se vayan a alejar. Pero los hijos parece que estaban lejos de Dios, y en una de esas se murieron sus hijos. No estoy deseando que sus hijos se mueran, pero tenga en cuenta que por más que usted ore, si Dios un día de estos decide corregir a uno de sus hijos, no se meta ahí, porque Dios lo está corrigiendo. ¿Aló? Yo lo tengo claro. Así ha sucedido en mi vida cuando he tenido tiempos atrás errores, equivocaciones. Mi mamá es mi mamá. Mi mamá nos dice siempre esta frase: seré su mamá siempre, los apoyaré, pero no estaré de acuerdo con las decisiones que ustedes tomen, que saben que están equivocadas. ¿Aló? Aprendan eso. ¿Se lo aprendieron? Ese no es el tema. Estamos hablando de corregir. Por eso Dios tuvo que corregirlo, porque a Job le dio miedo. ¿Le dio qué? Miedo. Yo les hablaba hace unos días acerca de los miedos y temores. Les decía que el miedo es una imaginación, que el miedo es algo que no existe realmente. Y se acuerdan, les mostré un video acá de un grupo de niños rodeado de bebés, apenas que se podían sentar rodeados de serpientes. Nunca manifestaron temor, porque a ellos no le enseñaron que le tenía que dar miedo a las serpientes. Pero ese no es el tema hoy. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hablamos de que de arriba Dios tiene que corregirnos. Levánteme la mano aquel que le gustaba cuando papá le daba con la correa. ¿Por qué ese puido? ¿Por qué? No, porque a nadie le gusta que lo corrijan, ¿sí o no? ¿Sabe que hay gente al que no le gusta que lo corrija? Tiene un problema y se llama orgullo, ¿sí o no? Porque el orgullo lo lleva a ser testarudo y cree que tiene la razón, aunque esté ¿qué? Equivocado. No le gusta ser corregido. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto de tikkun, de corregirnos, de aprender a aceptarlo? La Biblia nos está diciendo ahí: si le llegan días buenos, disfrútelo. Cuando lleguen los días malos, no hay que decir por qué, sino: Señor, tú permites lo uno y lo otro. Ahora, Salomón, por ejemplo, también escribe en Proverbio y dice que en la parte financiera es sabio el que ahorra y el que guarda para cuando lleguen los tiempos de escasez. Entonces uno tiene que aprender que cuando lleguen los... A ver, ¿a cuánto nos agarró con buena plata en la cuenta o en el bolsillo la pandemia? Yo creo que casi ninguno, ¿sí o no? Porque no nos habíamos, exacto, preparado. Entonces, a eso uno tiene que prepararse. Entonces Salomón dice: lo uno y lo otro proviene de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de corregirnos? Número uno, el primer texto que yo le quiero mostrar está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Mire lo que dice acá. Es algo que para nosotros tenemos que aprender, que nos cuesta. Mire lo que dice Eclesiastés 8:14. Miren: hay vanidad que se hace sobre la tierra. ¿Qué cosa? Léanlo. Miren: que hay gente justa a quienes le suceden como si hicieran obras de impíos, y que hay impíos a quienes les acontecen como si hicieran obras de justo. Digo esto, que también es vanidad. ¿Qué dice este texto? Ese texto está diciendo, nos dice: en este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le pasan cosas como si fuera mala, y a la gente mala le pasan cosas como si fuera gente que... ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido. Salomón dice: humanamente no tiene sentido. Volvemos a Job. Ahora usted y yo sabemos que era un proceso que Dios tenía que corregirlo, tenía que enseñarle cosas, pero Job no lo entendía. Uno puede decir: pero ¿por qué? Eso es injusto. Hay cosas que tienen que pasar. Escúcheme, hay cosas que tienen que pasar porque todo tiene un propósito. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Para qué? Entonces, aunque parezca injusto, como dice ese texto, cuando dice también es vanidad, decir que esto no tiene lógica. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con noticia de una persona inocente, buena, que usted da y le pasó algo malo? Y usted dice: pero ¿por qué pasa eso?
¿Alguna vez usted lo ha pensado? Permítame leerle un caso que me encontré hoy. ¿Ya? Un hombre llamado Maurice Hastings fue arrestado en 1983 en California, acusado de un crimen que no cometió. Durante el juicio sostuvo su inocencia una vez tras vez, pero nadie lo escuchó. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pasó 38 años. ¿Cuántos años? 38 años tras la reja siendo inocente. Esta semana, con 72 años, volvió a respirar libertad. La fiscalía reconoció su error y la ciudad de Inglewood, en California, lo declaró libre e inocente de todo lo que lo acusaban. Y por los 38 años preso, declaró y aprobó una compensación de $25 millones por esos años. Lo más duro que le ha tocado vivir en estos días después de salir tras las rejas, dice este hombre llamado Maurice Hastings, perdone mi inglés, es intentar adaptarse al mundo moderno y recuperar el tiempo que le fue arrebatado. ¿Cuántos años en la cárcel? Siendo que ¿se parece al texto o no se parece? A alguien inocente lo llevan 38. Hermano, ese man no sabe, él no sabe ni siquiera que existen los celulares. Porque cuando a una persona en Estados Unidos o en países con Estados Unidos sobre todo, cuando la cadena o la sentencia es cadena perpetua, queda totalmente aislado. No lo visita nadie, ni la esposa, ni el hijo, nada, no sabe nada. Él no sabe que cambiamos de milenio, él no sabe la fecha, él no sabe nada. Todo lo perdió allá. Ahora usted dirá, uy, $25 millones. Yo creo que si usted le pregunta, pienso yo, que si usted le diría, usted quiere esos 25 millones, le son suficientes, él va a decir, prefiero devolver el tiempo y que no me hubieran metido a la cárcel. Yo creo que esos $25 millones no compensan eso. Pero miren este caso. Uno dice, ¿por qué tuvo que caer allá? Hay gente buena que le pasa cosas de gente que mala, y hay gente mala, conoce gente mala que le va bien. Y usted dice, pero es que ¿cómo le va bien? ¿Cómo es que le puede ir bien a esta persona? Pues mire este otro pasaje, Eclesiastés capítulo 7 versículo 15, ahí donde estábamos. Le voy a leer mire, Eclesiastés capítulo 7 versículo 15. Póngamelo allá. Mire lo que dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, y hay impíos que por su maldad alargan sus días. ¿Qué es lo que significa ese texto? Salomón dice: en esta vida no tiene nada sentido lo que me ha tocado vivir. He visto lo siguiente: hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina. ¿Conoce gente así? Y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años, alargan sus días. ¿Conoce gente así también? Entonces, ¿por qué le hablo de esto primero? Porque si yo logro entender que todo viene de Dios, a todos nos tiene que pasar algo. Al que es malo, la Biblia dice que un día de esto le llegará su hora. Dios preparó al impío, al malo, para el día del juicio, dice la palabra. Todo eso hace parte de la vida y a todos nos tiene que pasar. Yo creo que en este mundo no hay ni una sola persona que pueda decir que ha vivido una vida perfecta, que no le ha pasado nada. Algo ha tenido que vivir en algún momento de la vida, y algo difícil y algo duro. De los que estamos aquí, ¿cuánto les ha tocado vivir una cuestión dura, dolorosa, pérdida, experiencia fuerte? Levanten la mano. A todos. A unos más, a otros menos probablemente. Entonces, si usted entiende eso primero, va a entender que todo tiene su momento y que todo pasa por un propósito, y a todos les pasa algo en algún momento de la vida, y hace parte de la corrección de Dios. Número 2, escúcheme: a usted nadie ni nada le podrá hacer algo más allá de lo que Dios permita. ¿Escucharon? Aunque usted esté en el momento más duro, aunque usted esté en el momento más difícil, aunque usted se vea con la soga al cuello, aunque usted diga, esto está duro, que yo aquí me voy a morir, esto voy a perderlo todo, nada ni nadie le va a poder tocar
algo, le va a poder hacer algo sin que de arriba Dios lo permita. Lo voy a poner el ejemplo del mismo Señor Jesús. El Señor Jesús sabía lo que le pasaba. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Él va al Getsemaní, empieza a tener una agonía de espíritu, suda gotas de sangre, agoniza, su cuerpo se estremece, una cantidad de cosas. Y se acuerdan la frase que Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, él está diciendo en el original, dice: si es posible, si hay una oportunidad que yo no pase por esto, líbrame de esto. Pero luego él dice: no se haga mi voluntad, sino que ahí está la clave. Pero en medio de eso lo toman preso. Su discípulo de los discípulos más amados lo vende. Acuérdense de Judas. Con un beso lo traiciona, lo entrega, lo golpean, lo humillan. Toda la noche lo están interrogando, no come, lo golpea. Usted conoce toda esa historia. Pero llega un momento, Israel, escúcheme, Jerusalén estaba bajo el dominio de los romanos, y esa provincia de Jerusalén era dirigida por un señor llamado Pilato. Entonces nada podían hacer ellos sin que Pilato lo autorizara. Escuchen, era el gobernador, el gobernante de ese lugar. Entonces se lo llevan a Pilato, lo golpean, le hacen una cantidad de cosas. Y entonces los judíos dicen: no lo podemos matar, llevémoselo a Pilato, porque a ver qué hace con él. Se lo llevan y Jesús tiene una conversación con Poncio Pilato y empieza a hablar con él, a un diálogo y esto y lo otro. Y parece ser, según en Juan capítulo 19, Juan dice que como que Pilato trataba de buscar la manera de salvarle la vida a Jesús. Y en una de esas le hace un par de preguntas y Jesús no le contesta. Y mire lo que dice Juan capítulo 19, versículo 10 y versículo 11. Préstele atención. Escúcheme. Léalo. Juan 19, versículo 10 y 11 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Escuche lo que le dice Pilato a Jesús: ¿no sabes que tengo qué? Tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Dígame una cosa, ¿tenía razón Pilato, sí o no? Claro que sí. Él tenía la autoridad para decir no y se lo llevaban, lo soltaban o sentenciarlo a la muerte. Pero mire la respuesta de Jesús tan interesante, versículo 11. Respondió Jesús: ojo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado ¿de a dónde? De arriba. Bueno, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Eso en la primera parte. Mire lo que está diciendo Jesús. Jesús le dice: compañero, si usted supiera delante de quién estaba delante de Jesús, el Hijo de Dios, el nombre sobre todo nombre, dueño de todo. ¿Me hago entender? Entonces lo que está diciéndole Jesús clarito, le dice: mira, tú a mí no me puedes hacer nada, no me puedes ni soltar, no me puedes ni mandar a crucificar, si primero a usted no le hubieran dado permiso. ¿De dónde? De arriba. Es decir, que Jesús entendió, escúcheme, por difícil, por duro lo que estaba viviendo, que eso que estaba viviendo era parte del plan de ¿quién? De Dios. Con esto le estoy diciendo: cuando Dios te pone una prueba, cuando Dios te pone en un proceso, es porque Dios te quiere corregir y no te va a pasar nada que Dios no vaya a permitir. Así el diablo se pare en la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y diga conmigo: nada ni nadie me va a tocar si Dios no lo permite. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Entonces el proceso puede ser duro. Dese cuenta que Dios le da una orden a Satanás, volviendo con Job. Le dice: mira, quítale todo. Dice la Biblia que cuando le quitó todo, perdió todo lo que acabamos de escribir. Dice que Job antes adoró a Dios y le dio gracias y dijo: bendito Dios, Dios da y Dios quita. ¿Se da cuenta? Dios da y Dios quita. Entonces Satanás vuelve delante de Dios. Vuelve delante de Dios y entonces le dicen: mira, ya hice esto,
pero nada que aprende. Entonces déjame tocarlo algo. Y le dice, ok, tócale la salud, pero no le toques la vida. Es decir, no lo mates. Dios lo permitió. ¿Sí se da cuenta? Lo mismo pasa con Jesús. Jesús le está diciendo a Pilato, tienes que entender que usted a mí no me puede hacer, no me puede dejar libre o me puede matar si de arriba no lo determinaron. Entonces Satanás viene, volviendo a Job, baja y dice que le colocó una enfermedad, una sarna en su piel, que él se sentaba en una esquina de la calle con un pedazo de piedra y se rascaba todo el día. Y dice que la gente pasaba y meneaba la cabeza. Este era el hombre más rico, enfermo. Pero ni estando ahí, lo único que hacía Job era decir, yo espero que Dios un día me levante de acá. Y Dios lo estaba corrigiendo. ¿Dios lo estaba qué? Corrigiendo. Entonces, número uno, entienda que todo tiene, a la gente le pasan cosas. Todo tiene que pasar algo. Dos, que nada ni nadie lo puede tocar a usted si de arriba no lo permiten. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Número tres, escúcheme. Entendiendo eso, lo tercero que yo tengo que decirles es que tenemos que entender esto. Necesitamos la disciplina. ¿Necesitamos qué? Lo que pasa es que disciplina se ha tenido en un contexto de castigo. Disciplina tiene que ver con corrección. Disciplina tiene que ser con ser dedicado. Por ejemplo, cuando usted dice esa persona es disciplinada para un deporte porque entrena, se cuida, corre, camina, hace ejercicio, toma agua, se cuida, es disciplinado. ¿Sí o no? Pero la disciplina también tiene que ver con corrección, con corregir. Vamos a leer un texto y usted lo va a leer, lo va a ir leyendo conmigo. Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 7 en adelante. Y este pasaje nos va a hacer una comparación con nuestros padres. Levante la mano aquí el que papá o mamá un día le dio con la correa. Con el cable van a decir pues de la plancha. No, tampoco. Miren lo que dice. Necesitamos ser disciplinados, corregidos. Eso significa. ¿Sabe por qué? Escúcheme. ¿Por qué necesitamos ser corregidos? Sencillo. Porque si Dios no nos disciplina, Dios no nos corrige, escúchelo, no somos sus hijos, somos bastardos. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué. ¿Como a qué? Ojo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no qué? Disciplina. Versículo 8. Ojo aquí. Pero está hablando de Dios. Si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces serían ¿qué? Bastardos y no ¿qué? Y no hijos. Por eso usted va a leer en Proverbios que dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. ¿Me está escuchando acá? Ahí donde los papás dicen amén, pero los hijos no dicen nada. ¿Por qué? Es necesaria la corrección. Yo estoy de acuerdo con la corrección. No estoy a favor del maltrato, no me vaya a malinterpretar. Pero en Proverbios Salomón dice: la vara de corrección libra al muchacho de la muerte. Dice: corrige a tu hijo con vara de corrección para que seas librado de la muerte. También dice en Proverbios: el hijo consentido será dolor de su mamá. ¿A cuántos nos ha tocado la escena de ir en un lugar, un parque, un centro comercial, un restaurante y encontrar a un niño, una niña pequeña haciendo pataleta, gritando, perreando, haciendo pataleta, y ni papá ni mamá los pueden corregir? Y usted dice: si ese fuera hijo mío, vaya, corrija a sus hijos entonces. ¿Me van a entender? Hay que corregirlos. El muchacho consentido dice que es dolor para los padres. Hay que corregirlos. Lamentablemente del 2000 para acá entramos en una generación de rebeldía,
de cosas desenfrenadas. Esta generación se está perdiendo los valores, no hay corrección de los muchachos. Entonces a los hijos hay que decirle que tienen que enseñarle, uno tiene que enseñarle a los muchachos desde pequeñito. Usted tiene más o menos hasta los 5 o 6 años para poner las bases de la disciplina. Si usted no lo logró poner ahí, psicológicamente está comprobado, perdió la batalla con su hijo. Después de los 4, 5, 6 años, cuando su hijo tenga 7, 8 años, olvídese que va a corregir actitudes que usted no corrigió antes. Perdóneme que se lo diga. Esto yo no lo podía hablar hace años atrás porque no era papá. Ahora que soy papá, entendí esto. Entendí a mi papá, entendí a mi mamá, ahora que soy papá. Pero tengo que decir, hay que corregir. Y yo a mis hijas les he enseñado. Y yo sé que a ella no le gusta que yo hable públicamente de las cosas con ellas, pero tengo que decirlo. Yo les he enseñado y les he dicho, cuando tengo que corregirte, tengo que corregirte. Cuando tengo que felicitarla, tengo que felicitarla. Le llamó la atención. Estos días es que le llamé la atención a una de ellas y le dije cosas, y llorando y con lágrimas en sus ojos me reconocía las cosas. Yo le dije, mira, pero después con un abrazo le dije, pero no todo es malo, porque tú eres así, eres buena para esto, ¿Por qué? Porque hay que corregirlo, pero también hay que motivarlo. ¿Me está escuchando? Le doy un consejito. Cuando su hijo pida una cosa, no se lo dé ahí al piolazo, ahí al momento, por favor. Porque usted le está mandando un mensaje, le está diciendo que todo lo tiene que tener así, y el día que no lo tenga, se complicó la vaina. Se complicó la vaina. Y hay personas que tienen hijos, otros que no tienen la posibilidad de ser padres o madres. Cuando tengan sus hijos, no lo hagan, porque pierde la batalla. Cuando ese muchacho tenga, esa niña, ese muchacho tenga 10, 11, 12 años, va a entrar en una cosa de rebeldía impresionante. Entonces la Biblia nos dice que necesitamos disciplina. Dice, si el Señor nos deja de disciplina, no somos verdaderamente sus hijos. Ahora, yo le pregunté hace un momento, ¿a cuántos papá y mamá los corrigió con la correa, con la varita? Ay, mi abuela materna tenía una varita de verbena, de esas que eran delgaditas así, que eso apenas sonaba. Ay, cómo daba de bueno esa varita. Pero yo le digo una cosa, y le hago esta segunda pregunta: ¿cuántos acá agradecemos esos momentos de corrección de nuestros padres, porque de muchas cosas nos libraron? ¿Sí o no? Ahora siga leyendo conmigo, porque ahorita va a hablar, ahora se va a dar cuenta por qué. Versículo 9, mire lo que dice. Ojo, por otra parte, ya comparó a Dios con nosotros y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. ¿Sí o no? Mi papá era así. Mi mamá en la casa, estando yo de 9, 10, 11 años en la casa, en una reunión, en un lugar, la sola mirada de mamá ya decía, quédese quieto, pilas, porque voy con la correa. ¿Sí o no? Hoy no le puedo decir nada a los muchachos porque salen ahí, no, es que me traumaron mi papá, porque me dijeron, ya está. He visto niños de 10 y 11 años. Hace unos días salió una noticia, me olvidó traérsela, pero leí una noticia de una niña de 10, 11 años que asesorada, entre comillas, por no sé quién, una persona que sabe de ley, un abogado, demandando a sus padres por el hecho de no haberle comprado el celular que ella les había pedido, porque le causaron un trauma. Mi primer celular fue como a los 22 años y era una cosita así chiquita, que era un Nokia 1100, que solo tenía linterna, era lo más avanzado, que tenía una linternita aquí por el lado, aquí, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Aquí la linterna. El juego era una culebrita que uno se la pasaba con la culebrita ahí todo el día. Hoy los muchachos a los 5 o 6 años tengan el celular para que se entretenga y no moleste. Error. Bueno, no nos metamos más en la cocina, porque algunos no vuelven a la iglesia cuando uno les habla de eso. Pero mire que dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. Ahora mire la pregunta que hacen: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces lo que está diciendo es, si papá y mamá aquí en la tierra nos disciplinaba y eso nos libró de cosas, dice el texto, Dios nos disciplina, nos corrige, dice ahí, respetémoslo, honrémoslo, obedezcámoslo, para que no nos vaya mal, sino por el contrario nos vaya bien. Amén. Eso es lo que está diciendo. Versículo 10, vean. Y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. Mire lo que dice este último versículo y usted me va a entender ahí. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? ¿A quién le gustaba que lo corrigieran? ¿A quién le gustaba que le dieran correazo? Nadie. Dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, es decir, a los que aprenden a ser disciplinados. Diga conmigo: hay que ser disciplinados. Dígalo fuerte: hay que ser disciplinados. Yo recuerdo que a mis hijas yo les enseñé a lavar la ropa. Yo les dije: tal día ustedes van a tomar su ropa y la van a lavar a mano. Pero es que está la lavadora a mano. Hasta videos y fotos les tengo por allá de esos recuerdos bloqueados que tenemos para que no salgan esas fotos a la luz. Lavándola, pero está la lavadora a mano, para que aprendan cómo a nosotros nos tocó. Hoy los muchachos no son capaces a veces ni de echar la ropa a la lavadora. Eso sí no pueden. Porque a nadie le gusta que lo corrijan, que lo disciplinen, que le enseñen cosas. Porque el ser humano, dice la Biblia, que tiende siempre a la rebeldía. El ser humano es rebelde por naturaleza. ¿Sí o no? Somos rebeldes por naturaleza. Entonces lo tercero que yo quiero que usted y yo entendamos hoy es que necesitamos la disciplina. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos corrija y la palabra nos lo dice. Amén. Número 4. Voy a decir las dos últimas cosas para terminar. Número 4, escúcheme. La gente que no se corrige, que no acepta la disciplina, yo lo llamo la gente que no hace el ticún o la corrección, puede terminar mal. Bueno, le voy a quitar la palabra puede. Es que la Biblia dice que el que no se corrige termina mal. Y a veces nosotros nos buscamos los males. ¿Está escuchando? Allá afuera pudo haber muchas cosas que hoy nos pudieron haber distraído y dijimos: no, vamos a buscar de Dios. En la semana usted puede enfrentarse a muchas cosas. Y vamos a ver en la Biblia que nos llama la atención. Nos dice: ojo, es mejor ser corregido, es mejor aprender la lección. Ya le voy a decir por qué. Mire lo que dice Job capítulo 15, versículo 32. Job capítulo 15, versículo 32. Está hablando del hombre necio. El necio no es una mala persona. El necio es alguien que es terco. El necio es alguien que falto de entendimiento, que viendo las cosas no las hace bien, que sabiendo que eso está malo lo sigue haciendo. Eso es una persona que necia. Entonces en Job capítulo 15, versículo 32 dice, hablando de ese necio, dice: él será cortado ¿qué? Si están leyendo, léalo. Él será cortado ¿qué? Antes de tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. ¿Qué está diciendo ese texto? Está diciendo que hay gente que pasa en la vida, va viviendo en la vida, y como no se corrigen, se mueren antes de tiempo. Dios dice: yo prefiero traérmelo para acá arriba antes que se queme. Y por eso hay gente que se muere muy joven, porque se anda buscando males donde no debe hacerlo. ¿Está escuchando acá? Mire este otro pasaje, Job capítulo 22. Como estamos hablando un poquito de Job, nos va a enseñar un poquito. Job capítulo 22, versículos 15 y 16. Mire lo que dice Job 22, 15. ¿Quieres tú? Y nos hace esa pregunta, mire: ¿quieres tú seguir la senda antigua o el camino que pisaron los hombres perversos? Versículo 16. Los cuales fueron ¿qué? Cortados ¿qué? Antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Otra vez, el hombre perverso, el que no se corrige, el que no acepta la disciplina, el que sabe que está haciendo algo malo, y desde arriba Dios empieza a corregirlo, le empiezan a ir mal en las cosas, empieza a alejarse de Dios. La gente que un día le dio un lugar a Dios, escúcheme, y de un momento a otro se alejó de Dios, puede ser que en un tiempo le vaya bien, pero va a llegar un momento donde Dios le va a permitir que le lleguen días malos. ¿Para qué? Para corregirlo, para llamarle la ¿qué? La atención. Y Job dice: esa gente, si no se corrige, serán cortados antes de tiempo. Mire este otro pasaje,
Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Este es más claro todavía. Quiero que se graben este texto, por favor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Quiero que lo lean, póngamelo ahí arriba. A la voz de tres, léalo fuerte. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Insensato, ¿por qué? ¿Se da cuenta el consejo de Salomón? No sea insensato. Usted sabe qué cosas son malas, qué cosas no acarrean bien, qué cosas ofenden al Señor, qué cosas tiene que corregir. Entonces Salomón dice: hey, hay gente que se está muriendo joven porque no se corrige y se mueren antes de tiempo. Obviamente, hablar de eso es difícil, porque es tocar la sensibilidad de un papá que dice: ¿cómo me dice eso usted de mi hijo, de mi hija que se murió, que lo asesinaron, que murió en un accidente porque venía manejando un vehículo en estado de embriaguez y se mató? Pero era mi hijo. ¿Cómo? ¿Está escuchando? No seas insensato, no hagas mal, porque vas a morir antes de ¿qué? De tiempo. Entonces, ¿se da cuenta? La cuarta cosa que yo le estoy diciendo esta noche es: la gente que no se corrige termina ¿qué? Mal. Hay que corregirnos. Para eso hay que aprender a aceptar la disciplina de Dios. Para eso, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando a usted le empiecen a venir cosas malas, no le salgan bien las cosas, se le empiecen a cerrar oportunidades, usted no le vaya mal, usted siente que algo está pasando, diga: ¿qué es esto? Hoy tiene que entender que eso es como Dios desde arriba llamándole la atención y está diciendo: hey, fulano de tal, Pepito Pérez, corríjase, le estoy advirtiendo. Y no le eche la culpa a Dios, no le echemos la culpa al diablo. Son cosas que nosotros necesitamos que corregir, porque necesitamos ser disciplinados. Amén. Así se ve. Entonces, ¿qué dicen? En Israel, el judío, el israelita dice que si la persona no aprende la lección o no corrige, va a tener que vivir ese ciclo una y otra vez hasta que ¿qué? Corrija. Le voy a derribar de pronto la aplicación de un texto que hemos aplicado mal, perdón la redundancia. ¿Se acuerdan de un texto que dice: aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces lo levantará el Señor? Ese texto no es: ay, pequé una vez, Dios me levantó, pequé 2 veces, Dios me levantó. No. En el original, ese texto quiere decir lo que le acabo de decir. La gente justa va a tener que caer muchas veces si no corrige. ¿Me está escuchando? Si no corrige le va a tocar 7 veces. Entonces el judío tiene un concepto que dice, bueno, ellos hablan un concepto un poco complicado también de explicar y entenderlo, pero hablan algo así de la rotación de las almas. Las almas tienen que ser corregidas hasta que aprenda la lección. No puede volver ¿a quién? A Dios. Yo le digo una cosa: ¿qué es más fácil? Aplicar y hacer y aprender la lección y aplicar las cosas cuando se nos dice, aunque sea duro, o tener que pasarla bien difícil y ahí sí aplicar lo que nos habían dicho que teníamos que hacer. ¿Qué? ¿Lo primero o lo segundo mejor? Lo primero, ¿cierto? Es mejor. Es mejor. Por eso hay que ser disciplinados y corregidos. Por eso es necesario pasar por esos ciclos. Entonces usted y yo decidimos. Escuche lo que le voy a decir acá. Usted y yo decidimos: o aprendemos la lección y corregimos las cosas, o vamos a tener que repetir el ciclo muchas veces. Esto es como en el colegio. ¿Se acuerdan en el colegio las famosas recuperaciones, habilitaciones, o como se llaman ahora hoy, procesos de acompañamiento? ¿Se acuerdan cuando le daban a uno una última oportunidad para pasar el año? No voy a preguntar cuántos fuimos de aquellos de que esperábamos el último periodo para así tratar de recoger. Yo no sé cómo hace. O sea, yo a veces que cuando voy a los últimos días de los boletines del año de mis hijas, yo hablaba una vez con Mariana, creo que era anteriormente en la otra ciudad, y decíamos, todo el tiempo me decía:
Papá, es que hay Julano y Julano, el de Pamina, ellos no ponen cuidado, también me contaba. Pero cuando llegaba al final del año, pasaban la materia. ¿Cómo hacían? Entonces yo digo, en vez de acosarse y afanarse y desgastarse a lo último, ¿por qué no lo fueron haciendo durante todo el año? ¿Me hago entender? Ese es el llamado de este tema. Usted y yo tenemos que aprender a ser corregidos, pero aprendamos la lección. No esperemos estar a lo último. Salomón dijo: no seas insensato, no seas necio, no hagas tantas cosas malas, porque vas a terminar mal, porque vas a morir antes de tiempo. Aprenda la lección rápida. Escúcheme, les digo con todo el corazón: si usted sabe que lo que estás haciendo está mal, es de ofensa a Dios, es pecado, es desobediencia, corrija eso antes que le venga un día duro. ¿Me escucharon? ¿Dicen amén o no? Dijo un hermano un día, más bien digo ay, porque nos cuesta a nosotros. Lo último que yo le quiero decir, y vamos a orar. Esto no es para que usted vaya regañado, no, ni ay, me regañaron. Si ve, tras que tengo que venir de noche y me regañan. No. Es una advertencia de la palabra. La quinta y última cosa que le voy a decir es esto: por difícil que sea la prueba, todos podemos pasar las pruebas. ¿Sabían eso? Todos podemos pasarlas. Y esta es una promesa en 1 Corintios 10:13. Por favor, quiero que lo coloquen allí para leerlo. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Préstele atención a este pasaje y vamos a orar. Mire lo que dice. 1 Corintios 10 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Sigan. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis ¿qué? Soportarla. O sea, si Dios te pone una prueba, si Dios te mete en una disciplina, Él no te deja solo. Él dice: te meto ahí, pero así como lo pongo ahí, le voy a dar la manera de ¿qué? De salir de ella. ¿Me está escuchando? Todos podemos pasarla. Todos podemos pasarla. Amén. Por difícil que parezca. Ahí el texto dice: nadie ha tenido que vivir una experiencia más allá de lo que humano. Es que esto es muy difícil. No. Hay otro texto por allá en 1 de Pedro que dice que las pruebas que hoy vivimos aquí le pasan a todo mundo en la tierra. ¿Sabía usted eso? Entonces no somos los únicos. Y no, ay, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué perdí? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué me echaron del trabajo? No, allá afuera hay mucha gente que está perdiendo también cosas y le está pasando cosas, inclusive aún peores que las que nosotros estamos viviendo. ¿Sí o no? Nosotros no podemos ser como la vaquita. Usted pasa por ahí por un potero y la vaca está ahí, y la vaca come pasto y da leche y tiene cría, y ella come pasto y levanta la cabeza y ella cree que es la única vaca del mundo. Él olvida que alrededor hay más vacas. No, nosotros no somos únicos. Nos pasan cosas, pero hay mucha gente viviendo cosas difíciles. Amén. Así que esta noche quiero invitarle para que oremos de una manera. Primero, pedirle a Dios fuerza, resistencia en medio de las cosas difíciles que nos toque vivir. Ya sabemos que a todos nos pasa. Deje de pensar de que porque yo soy bueno me pasan cosas malas, que porque a ese malo le pasa. No, a todo mundo le va a llegar su hora. Dale gracias a Dios por eso, pero pedirle fuerza, resistencia, la capacidad. El texto dice que Dios nos mete en la prueba, pero nos da la salida. Amén. Y la segunda cosa es que le digamos al Señor en esta noche que nos ayude a corregir lo que tengamos que corregir. Eso significa la palabra tikkun, corrección o disciplina. Les pregunto, según esto que hemos aprendido hoy, ¿es necesario que nos corrijan, que Dios nos discipline? ¿Sí o no? Hasta que aprendamos ¿qué? ¿Por qué Dios lo hace? Para salvarnos y para que un día estemos con Él ahí arriba. Si no, no lo vamos a lograr. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor. Coloque su mano derecha en su corazón.
cierre sus ojos y levante su mano izquierda en alto. Y dígale: Señor, te doy gracias por este tiempo, por permitirme estar aquí, aprender de la palabra, orar, adorarte, Señor, y aprender de tu palabra, Dios. Dígale: Señor, yo te doy gracias en esta noche por permitirnos llegar a este lugar. Pero gracias, Señor, porque hoy puedo entender que hay cosas en mi vida primero que tengo que corregir. Señor, yo no sé, Padre, si alguno de los que estamos aquí, esto que estamos hablando hoy nos esté advirtiendo algo, nos esté preparando, porque en cualquiera de estos días, Señor, puede llegar un día duro y difícil. Pero como leíamos al comienzo, Señor, cuando lleguen los días duros, vamos a darte gracias porque todo lo permites con un propósito, Señor. Cuando lleguen los días difíciles, tenemos que ser corregidos. Desde allá arriba, desde la eternidad, desde el cielo, Dios corrige, nos disciplina, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Vamos, ponga su mano ahí en su corazón, levante su mano izquierda y dígale: Señor, yo sé algunas cosas no las he querido entender, no las he querido corregir. Dígale: Señor, ayúdame, dame esa capacidad de hacerlo, Señor, de corregirme, de ser disciplinado. Si me tienes que corregir, Señor, dígale: dame esa capacidad de resistir, esa capacidad, Señor amado, de resistir, de tener fuerza, de tener resistencia, Señor amado, ante la prueba. Pero dígale: Señor, si tú me permites una prueba, tú me darás la salida. Por eso, como leíamos en el Salmo 66 esta noche al comenzar, dice en el Salmo 66, 12, dice: nos pasaste por el fuego, nos pasaste por la prueba, pero nos sacaste a la abundancia. Si Dios permite la prueba, Dios va a dar la salida. Dígale: Señor, en esta noche enséñame a recibir los días no tan buenos, a recibir los días que yo llamo días malos con agradecimiento, porque dígale: Señor, es parte de tu corrección, Señor amado. Hay momentos en que tenemos que caer en cuenta y decir: esto malo que me pasó hoy fue porque yo me equivoqué en el pasado, porque me están pasando la cuenta de cobro, porque me van a pasar una cuenta de cobro. Yo sé que tengo que pagar esas consecuencias. Eso es como cuando usted comete una infracción, sabe que te llevaron un cobro, sabe que vas a llegar a tener que pagar algo. Es lo mismo en este principio espiritual. Desde arriba se determina todo. Es su voluntad, lo bueno, lo malo. A todos nos pasa algo. Por eso hoy oro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos corrija, que nos prepare, Señor. Porque si tú nos corriges, si tú no nos disciplinas, Señor, entonces no seremos hijos. Y si no somos tus hijos, ¿cómo heredaremos el reino de los cielos, Señor? Pedimos que corrija nuestra alma. Ayúdanos a hacer ese ticún, esa corrección, Señor amado, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendito Dios eterno. Padre, hoy te pedimos perdón. Dígale: Señor, si tengo que pedirte perdón, te pido perdón. Dígale: Dios, yo te pido perdón porque he pecado, porque sé que me he equivocado, porque sé que he cometido errores. Eso te ha ofendido, Señor. Eso me ha apartado de ti, Señor amado. Y dígale: Señor, yo te pido que me perdones, bendito Dios eterno, que me limpies, que me santifique. Ayúdame a corregirme, Señor amado. Padre, oro porque yo sé que esta palabra va a prepararnos a alguno de nosotros para los días malos, para los días de escasez, para cuando lleguen esos días difíciles, porque va a ser parte de la corrección. Yo te pido en esta noche que los que estamos aquí, que los que están lejos allá en otras ciudades conectados, Señor, yo te pido que les ayudes a entender qué es lo que tienen que corregir, Señor, antes de quejarnos, antes de levantar nuestra voz y quejarnos y vociferar, Señor, con rabia, con dolor. Antes de eso, Señor, yo te pido que nos ayudes a entender qué es lo que tenemos que corregir, Señor. Yo te lo pido en esta noche, Padre Celestial. Ponga su mano derecha en su corazón y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Obra en mi corazón, sana, limpia, prepara mi corazón, dame fuerza necesaria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido en esta hora, Señor, que este tiempo se haya sido de provecho para todos nosotros, Señor. No queríamos dejar pasar este tiempo, Señor, sin estar aquí, y por eso hoy te doy gracias. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos a entender la disciplina tuya, Señor. Algo bueno sale, al comienzo no lo entendemos, pero al final algo bueno saldrá, Señor. Dios,
Y por último, yo te pido, Señor, que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que ha escuchado esta palabra, que la va a escuchar quizás después, Señor amado, ninguno vayamos a terminar mal, sino que nos corrijamos, que esta sea una advertencia para corregirnos, Señor amado, y no seamos cortados antes de tiempo, sino que disfrutemos los días sobre la tierra que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pido en esta noche, Señor. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor conmigo, por favor.